¿Has oído hablar de los récords mundiales Guinness? Seguramente sí, ¿no? ¿Y qué tal la cerveza Guinness? Tranquilo, no es un anuncio, pero todo esto está conectado. Todo comenzó cuando el jefe de la cervecería, Hugh Beaver, falló en una cacería. Aseguraba que su presa era nada menos que un chorlitejo dorado europeo. Según él, el ave más rápida de Europa. Pero a los demás cazadores no le creyeron. Fue entonces cuando Beaver tuvo una idea algo retorcida, crear una guía de récords extraños. Así nació ese libro en cuyas páginas hoy figuran miles de nombres, personas que lograron destacar en este mundo. Pero lo que no todos saben es que el camino hacia la cima puede volverse una trampa mortal. A veces incluso los que rompen récords terminan sin saber si realmente alcanzaron su objetivo. Así que, espectador, ten precaución. ¿Por qué la búsqueda por ser el número uno a veces se convierte en un juego con la muerte? Harry Sullivan tenía apenas 17 años cuando ya poseía una licencia de piloto. Empezó a volar desde los 8 años junto a su padre, Babar, un inmigrante de Pakistán. En el verano del 2014 decidieron perseguir un sueño doble: recaudar fondos para construir escuelas en Pakistán y volar por el mundo. Pero no era un simple viaje, era un intento por romper un récord mundial. Casi 43.000 kilómetros en solo 30 días, con 25 paradas en 15 países. El objetivo, lograr el vuelo en solitario más rápido alrededor del mundo en una avioneta monomotor, y que Harry se convirtiera en el piloto más joven en hacerlo. Bauer trazó la ruta asegurándose de que la avioneta siempre estuviera cerca de rutas marítimas principales por si algo salía mal. Incluso tomaron cursos de supervivencia y practicaron escenarios de caída en el agua. El 19 de junio de 2014 finalmente despegaron desde Indiana. Hicieron varias paradas hasta aterrizar en la tierra natal de Babar, Pakistán. Allí fueron recibidos como verdaderos héroes nacionales, con flores cayendo como lluvia. Pero los Sullivan siguieron su travesía cruzando Indonesia, Australia y Oceanía. Solo les quedaban 2 días de vuelo y 3 paradas más antes de regresar a Indiana. Su familia ya los esperaba, lista para celebrar no uno, sino 2 récords mundiales conquistados por padre e hijo. Después de realizar las revisiones, los Sullivan despegaron desde Pago Pago poco antes de las 10 de la noche con la intención de llegar a Hawái a plena luz del día. Los trabajadores del aeropuerto vieron cómo giró la avioneta y se estrelló en el océano. La Guardia Costera activó de inmediato una operación de rescate. Había esperanza, habían entrenado para situaciones extremas. Pero al llegar al mediodía del día siguiente, solo hallaron pequeños restos flotando en el agua, el cuerpo sin vida de Harris. Del fuselaje del avión y de los restos de Babar, nunca se volvió a saber nada. Así, los últimos momentos de sus vidas quedaron envueltos en misterio, igual que las causas del accidente fatal. Y aunque la familia Sullivan aún guarda orgullo por lo que intentaron lograr, la realidad es brutal. En la carrera por romper límites, muchos terminan cruzando una frontera de la que ya no hay regreso. Un estadounidense llamado Alex Harville estaba obsesionado con las motocicletas desde que era niño. Para él las motos eran como héroes. Con el tiempo convirtió esa obsesión en una carrera real. Alex se volvió un doble de riesgo profesional y en 2013 logró su primer récord mundial saltando en moto de tierra a tierra. Pero ese era solo uno de los 2 desafíos posibles, el otro era saltar desde una rampa hacia el suelo. El problema era que un motociclista australiano, Robbie Madison, ya tenía el título con un salto de 107 metros. Así que Harville se lo tomó en serio, comenzó un entrenamiento riguroso, decidida a destronar a Madison el 17 de junio de 2021. El salto que Alex tenía planeado era de 110 metros, más o menos a largo de un campo de fútbol americano. Ese día hizo su práctica final antes del intento oficial y encendió su moto para la gran hazaña. El acróbata se lanzó al aire como lo había hecho antes, pero esta vez salió despedido de la moto como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado del asiento. Los paramédicos tardaron menos de 3 minutos. Aparentemente el impacto fue tan brutal que incluso le arrancó el casco. Lamentablemente, Alex murió camino al hospital. Aún así logró un lugar más en el libro Guinness. Después de su trágica muerte, su madre reunió pruebas de que su hijo ya había superado el récord de Madison mucho antes, en mayo de 2012. El comité lo confirmó oficialmente. Alex había logrado un salto de más de 129 metros desde una rampa hasta el suelo. Así que, incluso en la muerte, Alex Harville conquistó el récord de distancia. Pero la batalla por la velocidad puede ser igual de intensa y mucho más letal. Nadie sabía eso mejor que Jessie Combs, una experta en metalurgia, presentadora de televisión, piloto de carreras y conocida como la mujer más rápida sobre 4 ruedas. En 2013, Jessie impuso su primer récord de velocidad y 3 años después lo rompió ella misma. Pero eso no era suficiente. El verdadero premio era el récord absoluto de velocidad que pertenecía a Kitty O'Neill. En 1976, en el desierto de Aalborg, Kitty alcanzó más de 825 km por hora. Fue coronada como la mujer más rápida del mundo, y Jessie estaba decidida a arrebatarle ese título. Para eso tendría que ponerse al volante de un auto impulsado por un motor a reacción.
Así que el 27 de agosto de 2019, Jesse Combs y su equipo se reunieron en el mismo desierto donde O'Neill había hecho historia décadas atrás. Pero Jesse no quería ir un poco más rápido. Quería alcanzar una velocidad sobrehumana, 1300 km por hora, superando incluso la barrera del sonido. Esa mañana su despertador mostraba un mensaje inquietante. Hoy hacemos historia. Todos estaban nerviosos pero también inspirados, y cuando llegó el momento del despegue, todas las miradas se clavaron en ella. Jesse pisó el acelerador. El auto rugió, dejando tras de sí una nube espesa de polvo, hasta que de pronto el vehículo se elevó por el aire y se estrelló. Los rescatistas corrieron hacia el lugar del impacto, pero al llegar encontraron el coche envuelto en llamas, y a Jesse aún al volante. No sobrevivió. La investigación reveló que una rueda del vehículo había golpeado un objeto oculto bajo la arena. A una velocidad de 842 km por hora, eso fue una sentencia de muerte. A pesar del horror, su hazaña se convirtió en un nuevo récord mundial. Un año después de su fallecimiento, Guinness World Records confirmó oficialmente el logro de Jesse. Unos días antes del accidente, ella escribió algo escalofriante: muchos creen que estoy loca. Tal vez sea difícil para ti comprender su obsesión con la velocidad, pero Jesse sabía que estaba caminando sobre fuego. Porque quería dejar una huella, quería que el mundo supiera que todos pueden lograrlo. Pero a veces ese deseo de romper un récord puede consumir por completo a una persona, hasta que se convierte en el único propósito de su vida. Algo parecido ocurrió con John Cobb. Quería romper el récord mundial de velocidad sobre agua. Cobb era un adinerado corredor de bolsa, y como todo millonario con un sueño peligroso, no dudó en gastar una fortuna en su obsesión. Se hizo con uno de los autos más avanzados de su época, y en 1938 rompió el récord de velocidad en tierra, y lo superó 2 veces. Después quería conquistar el agua. Su objetivo era convertirse en el primer ser humano en superar las 200 millas por hora navegando. Una hazaña casi imposible. A diferencia del suelo firme, el agua nunca es estable. Cada ola, cada vibración, cada centímetro mal calculado puede convertirse en una trampa mortal, como sucedió con Jesse Combs en el desierto. Pero John Cobb se lo tomó muy en serio. Mandó diseñar y construir un barco de alta velocidad jamás antes visto. Estaría impulsada por un motor a reacción, una tecnología que aún estaba experimental. Cobb invirtió casi 45,000 libras esterlinas en investigación, diseño y construcción, lo que hoy equivaldrían a unos 1.5 millones de dólares. Finalmente nació el Crusader, un monstruo de madera y contrachapado de abedul, capaz en teoría de alcanzar los 402 km por hora. A finales de agosto del 52, el equipo de John Cobb recibió luz verde para realizar su intento de récord en el lago Ness. Primero, otros pilotos probaron la embarcación, pero unos días después, John Cobb tomó el control por primera vez. Era la primera vez que se sentaba en la cabina del barco en el que había invertido una fortuna absurda, y también era la primera vez que conducía algo más rápido que una lancha común. Los entrenamientos salieron bien. Cobb ya había superado las 100 millas por hora, pero no era suficiente. Su mirada estaba fija en las 200, aunque el récord mundial de ese momento ni siquiera se acercaba. A pesar del aparente éxito, Crusader no estaba del todo bien. Presentaba algunos problemas técnicos y el equipo le rogó a Cobb que lo retiraran del agua. Pero Cobb quería hacer una última corrida, y fue entonces el 29 de septiembre cuando todo cambió para siempre. El barco sufrió un fallo súbito y catastrófico, y John Cobb murió al instante. Se estrelló viajando a casi 207 millas por hora, más rápido de lo que jamás imaginó, pero el récord no fue válido porque, según las reglas de Guinness, debía repetirse el intento para ser oficial. Sin embargo, mientras John Cobb encontró la muerte en el agua, otros encontraron en ella su razón de vivir. Como la francesa Audrey Mest, que comenzó a nadar a los 2 años y se convirtió en buzo a los 13. El agua fue su refugio para los problemas de espalda. Más tarde estudió biología marina y fue entonces cuando conoció al legendario buzo de apnea, Francisco Pipín Ferreras, y en ese instante se enamoró perdidamente. Por eso nos sorprende que en el año 2002, después de intensos entrenamientos junto a Pipín, Audrey se preparara para romper el récord mundial de buceo libre, una disciplina tan extrema como letal, bucear sin tanques de oxígeno, solo conteniendo la respiración. Los buzos libres descienden hasta profundidades comparables a un edificio de 40 pisos, más de 122 metros bajo el agua. Allá abajo enfrentan una presión aplastante, el corazón se ralentiza hasta 14 latidos por minuto, los pulmones se comprimen y la sangre abandona brazos y piernas para proteger el corazón y el cerebro. A pesar del riesgo brutal, solo existen unos 5,000 buzos libres en todo el mundo, y cientos de ellos mueren cada año. Aún así, Audrey se propuso descender hasta los 171 metros para superar el récord anterior, logrado apenas semanas antes por Tanaya Streeter. Guiado por su esposo Pipín, Audrey entrenó sin descanso, y el 12 de octubre estaba lista para el primer intento.
Audrey se sujetó el cabrestante especial conectado a un cable, inhaló profundamente y comenzó su descenso hacia las profundidades. 2 buzos observando la acompañaban, esperándola en diferentes etapas del trayecto. Audrey llegó al fondo, logró la marca, registró los datos y tiró la palanca para inflar la bolsa especial que le haría ascender rápidamente. Pero no funcionó. Uno de los buzos se lanzó hacia Audrey, conectó su propio sistema de flotación e infló parcialmente la bolsa, pero el ascenso era demasiado lenta y Audrey empezaba a perder el conocimiento. El primer buzo se le entregó al segundo, tratando de acelerar el ascenso, y en medio del caos bajo el agua apareció Pippin descendiendo para alcanzarlos. Sin embargo, en lugar de pasar 3 minutos bajo el agua, Mess estuvo sumergida por más de 8 minutos y medio, y para su cuerpo eso fue fatal. Cuando lograron sacarla a la superficie, Audrey aún tenía pulso, pero entonces surgió el error más imperdonable: no había ningún médico presente. Su muerte fue confirmada poco después en el hospital local. Y entonces comenzaron las acusaciones. Muchos señalaron directamente a Pippin porque creían que no soportaba la idea de que ella lo superara. Pero la investigación reveló una tormenta de errores: mal clima, desplazamiento del cable, fallos en el sistema de descenso y ascenso. Todo eso se combinó para sellar su destino. Audrey eligió el agua como su elemento, y el agua la abrazó para siempre. A título póstumo fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres Buzas. Pero no solo en el mar se puede descender, también en el cielo. Aunque técnicamente podría llamarse caer, para la alemana Diana Paris, eso tenía otro nombre: paracaidismo. A sus 46 años, esta técnica en radiología ya había realizado más de 1500 saltos, y por fin se le presentó una oportunidad única: ser parte de un récord mundial. Junto a 221 paracaidistas de 28 países, Diana llegó al pueblo de Eloy, Arizona. El equipo tenía una misión audaz: romper el récord mundial de personas realizando 2 formaciones aéreas consecutivas antes de abrir sus paracaídas. Entrenaron durante 18 meses y el 3 de abril de 2014 estaban listos para el primer intento. Vestían trajes de asalto coloridos y tomaron sus posiciones a bordo de 10 aviones. Cuando alcanzaron una altitud de aproximadamente 6000 metros, llegó el momento de saltar. Cada paracaidista tenía solo 80 segundos para colocarse en una formación aérea compleja, reagruparse y abrir el paracaídas a tiempo. El clima era perfecto, no había señales de peligro, pero ocurrió. Desde el suelo, el esposo de Diana Paris observaba cómo 222 cuerpos caían a una velocidad de 190 km por hora, formaban un gigantesco copo de nieve humano en el cielo. Y luego se dispersaban abriendo sus paracaídas uno tras otro, todos excepto uno. Una silueta siguió descendiendo a toda velocidad sin detenerse. Y fue entonces cuando él lo entendió. Era Diana. Su paracaídas principal falló, y el de reserva no tuvo tiempo de abrirse. Cayó. A pesar del horror, su esposo, devastado, reconoció que Diana aceptó ese riesgo mortal con tal de cumplir su sueño. Pero no todos los desastres nacen de deportes extremos. A veces, una idea inocente puede volverse en una tragedia. En Cleveland, en 1986, una organización benéfica local tuvo una brillante idea: organizar un festival y romper el récord mundial por el mayor número de globos lanzados al mismo tiempo. Ambicioso, ¿no? En realidad era una estrategia publicitaria para recaudar fondos, algo que debía ser espectacular, inolvidable. Así que en la plaza pública de Cleveland se reunieron unos 2500 voluntarios, inflando globos con helio sin parar durante días. Literalmente se frotaron las manos hasta sangrar por tanto inflar globos, pero aún así estaban emocionados con su tarea. Como resultado, una red gigantesca del tamaño de una manzana entera y con la altura de un edificio de 3 pisos, sostuvo alrededor de 1.5 millones de globos. Aunque originalmente planeaban inflar más, los organizadores tuvieron que adelantar el lanzamiento porque una tormenta se aproximaba rápidamente a la ciudad. Y así, el 27 de septiembre a la 1:50 ocurrió lo impensable. 1.5 millones de globos fueron liberados al mismo tiempo, primero envolviendo un rascacielos de 52 pisos, y luego desatando un caos monumental. Los organizadores creían que los globos flotarían hasta desinflarse lentamente, pero al toparse con un frente frío y lluvia, muchos comenzaron a caer aún inflados. Lo que siguió fue un desastre. Se registraron al menos 10 accidentes de tránsito provocados por conductores que no podían ver el camino entre los globos, o simplemente se distrajeron con la nube de colores que los rodeaba. El aeropuerto local tuvo que cerrar ya que era imposible hacer despegar aviones con tanto obstáculo aéreo. Lo peor, una parte de los globos cayó en un corral donde un criador local tenía caballos árabes. Los animales entraron en pánico y varios sufrieron lo que se describió como heridas irreversibles, según la demanda por $100,000 que el dueño presentó contra los organizadores del evento. Y la pesadilla no terminó ahí. La mayoría de los globos acabaron como basura flotante en ríos y lagos en medio de Ohio e incluso en Canadá. Pero la parte más escalofriante fue otra. Los globos probablemente causaron la muerte de 2 pescadores.
Los hombres habían desaparecido el día anterior y la guardia costera salió a buscarlos. Pero entre el mar de globos multicolores no pudieron ver el bote, ni los chalecos salvavidas, ni cuerpos. Eventualmente ambos fueron encontrados sin vida. La viuda de uno de ellos también demandó a los organizadores del evento. Lo que debía ser una celebración para recaudar fondos terminó en una tragedia con pérdidas colosales. Y es que tristemente los intentos por romper récords a menudo toman un giro inesperado, especialmente cuando se trata de cosas extrañas. Por recorrer la mayor distancia en tirolesa usando solo su cabello, el indio Sailendra Nath Roy logró entrar por primera vez al libro Guinness de los récords. Más tarde, este hombre logró mover un tren de 40 toneladas usando solo su cabello. El entusiasmo del indio de 48 años, Nath Roy, puede parecer extraño para muchos. Él quería ser el mejor de los mejores. Sin embargo, su esposa no compartía esa pasión de pasatiempos peligrosos. Y al final, Nath Roy le hizo una promesa: haría su último truco. Así fue como el 28 de abril de 2013 decidió romper su propio récord de tirolesa más larga usando el cabello. Tendió una cuerda de 180 metros sobre el río Testa y en un puente cercano, una multitud se reunió para presenciar lo imposible, un nuevo récord mundial. Por si caía al agua, Roy llevaba un chaleco salvavidas, pero no había médicos ni rescatistas porque no tenía permiso oficial para realizar ese acto extremo. Aún así, nada lo detuvo. Se enganchó la melena a la cuerda y comenzó su vuelo. Al avanzar se fue ayudando con las manos para impulsarse a lo largo del cable, pero cuando había recorrido más o menos la mitad del trayecto, algo salió mal. Sailendra se detuvo de golpe, comenzó a jadear, a agitar los brazos desesperadamente, lanzando señales que nadie comprendía. Casi media hora estuvo allí, suspendido en el aire, luchando por su vida, hasta que, finalmente, quedó completamente inmóvil. Nadie acudió en su ayuda porque nadie entendía lo que estaba pasando. Finalmente, cuando vieron que el hombre no reaccionaba, la policía lo bajó de la cuerda. Y fue entonces cuando se reveló la verdad. Sailendra sufrió un infarto exactamente en el momento en que intentaba batir su récord. Quizás, solo quizás, si hubiera recibido atención médica inmediata se habría salvado, pero eso nunca ocurrió. Y así tal como le prometió su esposa, esa fue su última tirolesa con el cabello. Parece que ese deseo por ser el número uno en el mundo casi siempre termina cobrando un precio altísimo. En 2012, un joven de 24 años de Sri Lanka quiso romper otro récord, el de la sepultura viviente más larga. En su intento anterior había resistido 6 horas bajo tierra. Así que esta vez sus amigos decidieron esperar media hora más antes de desenterrarlo. Pero cuando por fin lo sacaron del agujero, ya estaba muerto. Así que si algún día decides que quieres romper un récord mundial, recuerda que pudieras entrar en la historia, pero no necesariamente de la forma en que esperabas. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo más loco que has hecho para cumplir un sueño? Cuéntamelo en los comentarios.